tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe, levanta tus ojos, confía, lo vas a lograr. Primera carta a Corintios, capítulo 2, versículo 6. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría de este universo, ni de los gobernantes de este mundo forzados a desaparecer, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubiese conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Amén. Bien, hagamos una pequeña oración ahí como está, quietico, cierre sus ojos y pidamos al Señor y al Espíritu Santo que obre en nosotros. Señor y Padre Celestial, eterno Rey, te damos gracias. Gracias por lo que estás haciendo cada día en nosotros. Señor, te pido que me des la claridad, revelación, entendimiento, la sabiduría para comprender la Escritura. Señor, gracias por lo que estás haciendo en cada familia, en cada uno de nosotros. Te pido, precioso Rey de Gloria, que te sigas glorificando en las familias de nacer de nuevo. Y por eso te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Comienza el apóstol Pablo diciendo estas palabras: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no como la de este mundo, forzada a desaparecer, sino que habla sabiduría de Dios en misterio. Si miramos esa palabra, misterio, la enseñanza no es misterio, sino que el Señor habla, que dice que habló en misterio. A ver dónde es que está, sino que hablamos sabiduría en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para, podríamos decir, para nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 3, dice palabras similares. Vamos a mirar Efesios 3:3. Fíjese lo que también dijo Pablo: conforme a una revelación me fue dado a conocer en misterio, como antes escribí brevemente, leyendo la cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio del Mesías, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Vuelve otra vez aquí el apóstol Pablo a hablar de que es un misterio la revelación, pero que fue dado a los hombres de este tiempo, no fue dado al comienzo. Al comienzo Dios, mejor dicho, al comienzo de la creación, Dios habló explicado. Esto lo he dicho. Dios habló muy claritico y habló tan claro que hasta el diablo entendió.
porque le dijo al hombre: pueden tomar de todos los frutos, menos del fruto que está en medio del jardín. Si toman de ese fruto mueren. Eso no es misterio, eso está explicadito, está muy claro, eso lo entiende cualquiera. Pueden tomar de todos menos de uno que está en medio del jardín. El diablo lo entendió y por eso fue que el diablo conversó con la mujer y la envolvió y terminó aceptando la propuesta del diablo. Desde ahí, como Dios vio que hasta el diablo la agarró, entonces cambió todo y ahora no es de una forma explicada y muy clara, sino que comenzó el Señor a hablar en misterio. O sea, comenzó a hablar de una forma no muy clara, pero quien la pudiera entender es porque tenía revelación, o sea, claridad de lo que está o lo que dijo Dios. Por eso es que cuando el Señor le dijo: de la simiente de la mujer vendrá el que lo salvará a ustedes. Ellos creyeron que era muy explicado, que era muy claro. Y por eso Caín y Abel presentaron ofrenda. Y no eran Caín ni Abel, ni era Eva la mujer que iba a dar al nacido mujer que salvaría a la humanidad. Era un misterio. O sea, no fue explicado, no fue claro. Ya el Señor comenzó a hablar en parábolas, comenzó a hablar de una forma diferente para que el diablo no la agarrara. Por eso es que vemos que hasta con Moisés creyeron que era el Salvador, y no era el Salvador, era solo el libertador de Egipto, de Israel, que estaba esclavo en Egipto. Y por eso es que cuando nace Jesús, tampoco el diablo sabía cuál era, porque si hubiese sabido cuál era el Salvador, hubiese llegado directamente al niño que era y lo hubiera matado. Y por eso fue que persiguió y mandó a matar muchos niños Herodes, porque no sabía bien cuál era el niño. O sea, era un misterio, no era claro. La enseñanza se llama revelación por el Espíritu. Si miramos bien estos versículos de Corintios, dice: son las cosas que Dios preparó a los que lo aman, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Efesios 3 vuelve a decir lo mismo. No se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, la única forma de entender la Escritura es por el Espíritu Santo. Si usted lee la Biblia sin pedir al Espíritu Santo, y yo pienso que a veces cualquiera puede hacer una oración diciendo: Espíritu Santo, dame claridad, y no la entiende. ¿Por qué razón tal vez no pueda entender si está haciendo una oración al Espíritu Santo? Porque lo que está haciendo es una oración hasta como si fuera una oración de rezo o superstición, que como dijo el pastor, que había que orar y pedirle al Espíritu Santo que le diera sabiduría, entonces voy a pedirle. Pero no se deja guiar por el Espíritu, sino que oró pidiendo al Espíritu sin dejarse guiar por el Espíritu. Porque es muy diferente orar y decirle al Espíritu Santo: guíame, y hacer lo que le parece. Eso es una oración que no tiene poder, porque le está pidiendo al Espíritu Santo que lo guíe y hace lo que él quiere. Entonces no es ningún guiado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que trae revelación y entendimiento de la Escritura. Por eso es lo que yo le dije al Señor: Señor, háblame, háblame, háblame. En los primeros días de enero, háblame. Y el Señor me habló en sueños y me dijo: revelación, revelación, revelación. Y eso de revelación ya venía dándose. Lo que ocurre es que el Señor habló de que este año habrá más revelación, pero ya la revelación se vino dando. Por eso en el 2013 salió el libro Revelación del nombre, porque ya el Señor había ya dado revelación. O sea, revelación significa claridad para entender la palabra. Eso significa revelación, ver lo que otro no ve, que está ahí. Porque revelación no es decir algo que a mí me parece que no está en la Biblia. No, es decir algo que está en la Biblia, que muchos no lo han visto y han dado interpretaciones diferentes
viendo que está muy explicado en la Biblia, pero se entiende a través de revelación. ¿Y por quién? Por el Espíritu. Ajá. Si miramos Corintios, el pasaje principal, el versículo 8 dice: la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ajá. ¿Quiénes crucificaron al Mesías? ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Las autoridades. Pero ¿quiénes fueron los que dijeron crucifícale, crucifícale? Y buscaron hasta que lo tomaron preso, y hasta que buscaron pruebas y hasta pruebas falsas, y luego llevaron a la autoridad. El pueblo de Israel. ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús? En los tiempos de Jesús y antes de que viniera Jesús. En esos tiempos ellos entendían la ley de Dios, entendían la escritura, leían la palabra, se aferraron tanto a lo que estaba escrito que cuando aparece Jesús comenzaron a criticarlo y a decirle, a murmurar: ¿por qué usted sana en sábado? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Y esta moneda se debe pagar impuestos. O sea, siempre estaban buscando una excusa para no reconocer que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué razón el pueblo de Israel, que era quien conocía la ley, que era los escogidos por Dios para que de ellos viniera el Mesías? Porque de ellos vino Jesús. Jesús vino de la tribu de Judá. Jesús vino de David. Ahora su origen real es que vino de Dios, pero Dios permitió que naciera en esa descendencia. ¿Por qué razón el pueblo de Israel, si eran los que debían entender, no entendieron? No entendieron porque el Señor, como dice Corintios y Efesios, en otras generaciones no fue dado a conocer, sino en estos tiempos. Ahora, ¿por qué no lo entendieron? Porque el Espíritu Santo no estaba con ellos. El Espíritu Santo estaba solamente con el profeta que oía la voz de Dios y decía: el Señor dice. El Espíritu Santo era en los reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos para ese llamado, y esa unción es un símbolo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no había sido derramado sobre toda carne. Por eso Joel 2:28 dice: y en los postreros días derramaré de mi espíritu. Ahora, cuando venga el Espíritu Santo, o cuando ya vino el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles y vino sobre todos ellos, ¿qué ocurrió cuando vino el Espíritu Santo? Recibieron dones, hablaban en lenguas, tenían revelación. O sea, como vino el Espíritu Santo ahora sobre esos discípulos del Señor, ellos comenzaron a entender, aunque ya habían entendido las enseñanzas de Jesús, ahora tenían más claridad. Jesús les había dicho: les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Cuando vengan el Espíritu Santo, ustedes van a entender. Lo que no entienden lo van a entender. ¿Por qué razón hoy se entiende más que en los tiempos antiguos? Porque hoy está el Espíritu Santo en nuestro corazón, porque aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Entonces ahora el Espíritu Santo está en nuestro corazón y no sabemos cómo, no entendemos cómo, pero sabemos que nos guía el Espíritu Santo. Ajá. Los gobernantes de este mundo fueron los que crucificaron a Jesús. ¿Qué ocurrió con esta gente? ¿Cómo eran los fariseos? ¿Cómo eran los maestros de la ley? ¿Cómo eran los escribas? Ellos estaban aferrados a lo que dice la Biblia, a lo que dice la ley de Dios, más bien para ellos, porque en ese tiempo la Biblia no estaba, ahora es que está la Biblia. Pero para ellos estaban aferrados a la ley, y por eso decían: es así y es así. Mientras ellos no tuvieran al Espíritu Santo, no iban a entender la Escritura. Por eso vino Jesús y no agarraron que Jesús era el Mesías.
Mateo 23 nos muestra la conducta de los escribas y fariseos y maestros de la ley, cómo eran que se comportaban ellos. Ellos eran así porque no tenían el Espíritu Santo. ¿Cómo viene el Espíritu Santo? ¿Cuál fue la forma por la cual el Señor envió el Espíritu Santo? ¿Cómo fue que Dios envió el Espíritu Santo? Para que pudiera venir el Espíritu Santo a estar sobre todos los seres humanos que creyeran en Jesús, para que el Espíritu Santo pudiera venir, tenía que venir primero la palabra. Jesús, el Hijo de Dios. Cuando ya vino Jesús y habló y les dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, ahí sí, y los que creyeron, sobre ellos estaba el Espíritu Santo ahora. Jesús les dijo a los discípulos cuando resucitó, reciban el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. Pero después les dijo, estén reunidos para que venga el Espíritu Santo. Como Jesús vino, murió, resucitó y ascendió, dice la Biblia en Juan 14, 26 y en Juan 15, 26, que desde el Padre Jesús enviaría al Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está, pero cuando estaban los maestros no entendían nada. ¿Y por qué no entendían nada? Porque no tenían al Espíritu Santo. Mire lo que dice Mateo 23, 13. Les voy a leer rápidamente unos versículos. 23, 13 al 28. Les voy a leer salteados. El 13 dice, pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque no entráis vosotros ni dejáis entrar a los que tratan de entrar. O sea, ellos eran tan cerrados que no dejaban entrar a los demás. ¿Cómo es eso de no dejar entrar a los demás? O sea, ni entran ellos ni dejan entrar a los demás. Con la conducta que tenían, con la forma de ser de estos escribas y fariseos, no dejaban entrar a las personas por su estudio y su conocimiento. Mire, les voy a seguir leyendo para que se entienda más. Hay de vosotros, escribas y fariseos, escribas hipócritas, que para ser un prosélito, o sea, un seguidor, recorréis mar y tierra, y cuando lo llega a ser, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Cómo es eso? Maestros de la ley iban y enseñaban, y después de que lo traían, dice, después los hacen 2 veces más hijos del infierno. ¿Cómo es eso de que alguien traiga, alguien como ellos, vaya y evangelice y gane, y después de que está en la iglesia o en la congregación o en ellos, en la sinagoga, lo hacían 2 veces hijo del diablo? Pues por decir, la forma era de que ellos lo traían y después ellos mismos lo sacaban, o ellos mismos no cumplían con la ley, y entonces lo que hacían era que los volvían peores. O sea, eso es como alguien que invite a otra persona, a un amigo a la iglesia, y después de que está en la iglesia, entonces comienza a dar mal testimonio, y esa persona dice, no, pero si este que me trajo cayó en pecado, pues yo también voy. ¿Con qué fuerzas voy a tener yo para seguir? Sí, sigo leyendo. Hay de vosotros guías ciegos, que decís, todo el que jure por el santuario no es nada, pero quien jure por el oro del santuario debe. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es mayor, el oro o el santuario que santificó el oro? Ciegos, porque ¿qué es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejás lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de aquello. Bueno, este último que también es bonito. Mire cómo dice, guías ciegos, que coláis un mosquito y te tragáis el camello. Los maestros de la ley no entendían y no enseñaban, y por esas razones que cuando Jesús enseñaba, decía, pero esa doctrina con la que Jesús enseña es diferente. Y esa forma con la que Jesús enseña es diferente porque tiene autoridad, mientras que ellos
enseñaban, pero no tenían autoridad y de paso no tenían al Espíritu Santo. O sea, ¿cómo es esto para que ustedes puedan entender lo que les estoy diciendo de esta gente del Antiguo Testamento que enseñaban, pero no eran guiados por el Espíritu Santo? Les explico mejor todavía para que me entiendan esto que dije. Los maestros de la ley, por quedarse en lo que dice la ley, digamos, está bien, porque Jesús cuando vino y fue tentado, él dijo, escrito está y escrito está. O sea, Jesús se aferró a lo escrito. Los maestros de la ley también se estaban aferrando a lo escrito, pero la diferencia de los maestros de la ley con Jesús es que Jesús era guiado por el Espíritu Santo, mientras que ellos eran guiados por lo escrito. Y está mal cuando nosotros nos dejamos guiar por la Escritura sin dejarnos guiar por el Espíritu Santo a la Escritura, que se parece pero no es igual. ¿Cómo es esto? Si usted lee la Biblia y usted agarra versículos de la Biblia y la Biblia dice, pero usted no se deja guiar por el Espíritu Santo, ¿cómo es eso de guiarse por el Espíritu Santo a la Escritura? El Espíritu Santo me va a llevar a mostrar otros versículos que me van a dar claridad de lo que estoy leyendo que está escrito, que se sobreentiende que es así, ¿verdad? Cuando alguien se queda en un versículo de la Biblia, pero no acepta que el Espíritu Santo lo lleve a otro versículo de la Biblia, sino dice, es que aquí dice y como dice, así me quedo. Bueno, eso es alguien que no se deja guiar por el Espíritu Santo, y mientras se aferre a lo que está viendo que dice la Biblia sin dejarse guiar por el Espíritu Santo, que lo quiere llevar a otro versículo que le da claridad a eso que está leyendo, porque si se queda diciendo, pero es que aquí está escrito, ejemplo, Judas, lo que vas a hacer hazlo ahora. No, pero es que hay que ahorcarnos porque es que aquí dice que lo que vamos a hacerlo ya. Eso es alguien como un maestro de la ley, como un escriba, como un fariseo que dice, pero es que aquí en la Biblia dice. Por eso ellos decían, pero es que el sábado, pero es que el reposo, pero es que aquello. O sea, cuando alguien se queda en la Escritura sin el Espíritu Santo a la Escritura, es un religioso, es un legalista, es un murmurador, es un crítico, bueno, no crítico, criticón. Es alguien que le pone peros a todo en la iglesia, es alguien que todo es malo. ¿Por qué razón? Porque no se deja guiar por el Espíritu, y debemos tener revelación a través del Espíritu que me lleva a la Escritura. Amén. Ejemplos. Muchos ejemplos tengo que no los voy a explicar. Estos los tengo incluidos en el libro, en el tercer libro. Cargas que ponen cristianos a otros cristianos porque la Biblia dice, pero no dejan que el Espíritu Santo los mueva por la Biblia para que los lleve a otro lado y les haga entender que no se mate la cabeza y que no sea como los escribas, que no sea como los fariseos, que son criticones y todo les parece mal. Y si prospera alguien, uy, ya está robando. Y si prosperó, uy, eso está pasando de droga. Eso dejémoselo a Dios, ¿verdad? Pero no nos matemos la cabeza. Uy, si el hermano prosperó, quién sabe en qué anda metido. Bueno, bendígalo y recibe bendición, pero no se ponga a hablar, porque entonces ahí cuando la Biblia dice, el que maldice a un hijo de Dios, Dios lo maldice. El que bendice a un hijo de Dios, Dios lo bendice. Pero el que todo le ve pecado y todo es malo, se deja guiar por lo escrito, pero no por el Espíritu Santo a lo escrito. O sea, se parece a los maestros de la ley y fariseos. 1. Hay cristianos que dicen que es que la mujer tiene que usar el velo. No voy a explicarlos porque nos vamos a matar la cabeza con eso. Va a caer en lo mismo. Pero la Biblia dice que la mujer, el velo,
es el pelo. El pelo hace las veces de velo. Pablo en Corintios, 1 Corintios, creo que es 11, que dice esto, dice Pablo, esos algunas que tienen esa costumbre, pero nosotros no tenemos esa costumbre. O sea, eso no es algo que se impone. Por lo menos el pueblo de Israel, los árabes, las mujeres usan velos. ¿Por qué andan todavía con el velo? Porque para ellos no ha venido el Mesías, y si no ha venido el Mesías, el Espíritu Santo menos ha venido. Y no van a entender porque no van a entender. Pantalón de la mujer, eso es algo también que el hombre, que cristianos igualitico a los maestros de la ley. La Biblia dice, Deuteronomio 22, no habrá sobre la mujer objeto de hombre, ni el hombre vestido ropa de mujer, porque es abominación para Dios cualquiera que haga estas cosas. Aquí no dice nada del pantalón, sino que la mujer use ropa de mujer y que el hombre use ropa de hombre. Y si, como han dicho, y si a algún hombre no le cuadra que la mujer use pantalón, entonces dígale que le preste ese pantalón que ella usa descaderado y se lo pone. Ay, no, pero ¿cómo va a creer? Porque eso es mujer. Ah, bueno, eso es de mujer exactamente. Pero entonces está también lo otro, que tienen que ser vestidos. Bueno, digamos que sean vestidos. Y si es por vestidos, hay hermanas que, bueno, no sé aquí, como que no he visto casi, en algunos tiempos, que el vestido parece una faja. No es un vestido, es todo chupado ahí. Y el cuerpo está ahí, se le ve todo. Entonces, la Biblia habla en Pedro que las mujeres se vistan de forma decorosa, no ostentosa. Eso es otra cosa. Que el Espíritu Santo les muestre a las mujeres y a las jóvenes que ya dejen de mostrar el ombligo. Qué tremendo que en la iglesia, y vuelvo y digo, y vuelve el perro arrepentido. Jóvenes, está bien las nuevos, bueno, ¿qué se puede hacer? Algún día va a entender, pero las nuevas todavía mostrando el ombligo. Ay, Dios mío, quién sabe qué espíritu le está hablando. Y eso sí es tristeza, que jovencitas en la iglesia, que tienen tiempo en la iglesia, que casi hay que nombrarlas santas, y todavía andan con escotes y mostrando el ombligo. Eso sí es muy diferente. Bueno, cargas por la cruz, cargas por la señal de la cruz, cargas por decir que no es Yeshua sino Jesús. Bueno, eso por todo hay que buscarle y le buscan. Cargas porque el bautismo que tiene que ser es solamente en el nombre de Jesús, y otro que bautismo por los muertos. Cargas porque el diezmo fue abolido, cargas porque no hay que pedir, no hay que dar ofrenda. Cargas porque la mujer debe callar en la congregación, cargas porque por los alimentos. Cargas cuando dices que mi Biblia es la única. Bueno, todo esto son cosas parecidas que hay en todos los cristianos, y nosotros debemos ser sensibles al Espíritu Santo. Y no quiere decir con esto, porque en el libro concluyo diciendo que no es que vamos a aprobar el pecado al decir no nos matemos la cabeza. No, debemos ser sensibles al Espíritu Santo. Al pecado hay que llamarlo por su nombre. Creo que es Tito 2:15, creo que es ese libro donde dice que habla de para el que es puro, todas las cosas son puras, pero para el impuro, todas las cosas son impuras. Entonces, hermanos, esto de revelación por el Espíritu, vuelvo y digo, nosotros no podemos quedarnos con que la Biblia dice, y vuelvo y digo, está bien decir la Biblia dice, pero debemos tener cuidado de agarrarnos de un versículo de la Biblia sin dejarnos llevar por el Espíritu Santo a otro versículo de la Biblia, porque es que para que un versículo de la Biblia sea aprobado o aceptado, eso es el estudio de hermenéutica, sea aprobado o aceptado como válido, es que tenga respaldo de 2 o 3 libros más
versículos similares a eso que apoyen eso. Pero si más bien hay versículos que están en contra de eso, eso sí está mal. Entonces, mire, hermanos, revelación por el Espíritu es la que todos nosotros debemos tener. Todos nosotros debemos guiarnos por el Espíritu Santo. Como les dije, el Señor me habló y me dijo revelación, revelación, revelación. Yo estaba orando estos días y diciendo, Señor, muéstrame más claro, explíqueme sobre la revelación. Y me acuesto, en estos días me acosté orando con esas palabras. ¿Cómo fue orando con esas palabras? Usted sabe que a veces uno orando, uno dice, aleluya, 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 gloria a Dios, aleluya. Eso es orar, ¿verdad? O formas de adoración al Señor. Pero yo me acosté, fue orando de esta forma. Revelación, 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 revelación. Ahí me quedé dormido diciendo revelación, revelación, revelación. Bueno, eso fue la semana pasada, esta que pasó. Ayer también iba a buscar a mi nieto. Y entonces cuando me fui caminando, me fui orando. Y mi oración era revelación, 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 revelación. O sea, diciéndole, Señor, usted me dijo revelación y usted me habló de revelación y quiero que me dé claridad, porque revelación es tener claridad de lo que el Señor dijo. Como los maestros de la ley no tenían claridad, le ponían peros a lo que Jesús decía y hacía. Como hoy algunos cristianos les gusta es decir solo, la Biblia dice, pero no se dejan guiar por el Espíritu Santo, entonces también le ponen peros a todo y todo lo que hagan cualquier iglesia es malo. Y vuelvo y digo, está bien que algunas iglesias están tal vez exagerando y haciendo cosas saliéndose de lo que debe ser, sí la están haciendo. No vamos a aplaudir a todo lo que haga cualquier cristiano, porque hay iglesias con desórdenes. Pero debemos tener revelación, o sea, claridad. Debemos pedirle al Señor, Señor, muéstreme, deme claridad de la Biblia. Y yo oraba, y cuando yo iba caminando y orando, revelación, revelación, el Señor me comenzó a mostrar revelación para orar, revelación para predicar, revelación para aconsejar, revelación para enseñar, revelación para leer, para evangelizar. Y entonces me puse a pensar en cómo es eso de revelación para orar. La persona que no tiene revelación con respecto a la forma de pedir a Dios, pide sin revelación. O sea, pide a cualquiera, pide a cualquier muerto, pide a cualquier santo, pide a todo lo que se mueva, pide a lo que sea, porque no tiene revelación, no tiene claridad. Cuando uno tiene claridad en lo que Jesús dijo, cuando pidan al Padre, pidan en mi nombre. Orar con revelación significa que mi oración debe ser, Padre, en el nombre de Jesús. Quien no tiene revelación, le pide a los muertos, le pide a los santos, le pide a cualquier cosa. Algo que se mueve y que es extraño, le pide a eso, porque no tiene claridad, no tiene revelación y ora sin revelación. Cuando usted ora con revelación, usted le pide a Dios lo que le conviene. Cuando usted ora sin revelación, usted le pide a Dios lo que usted quiere, que le va a perjudicar. Y por eso dice la Biblia, piden y piden mal, dice Santiago. Pero cuando uno le pide al Señor, cuando el Señor le muestra, mire, yo he dicho, desde hace años el Señor me mostró esto, que hay peticiones que uno hace porque Dios pone para que uno pida. O sea, Señor, empieza uno a orar, Señor, necesito, pero como Dios sabe que eso no me conviene porque no estoy preparado, entonces no le pido. Porque como los principios de Dios es pedid y se os dará, entonces el Señor pone en mí que pida lo que me conviene. Eso se llama tener revelación para orar. O sea, qué bueno es que cuando usted pida lo que a usted le conviene, que usted está preparado, que usted ya cambió, que usted cambió el corazón, Dios se lo va a conceder.
Pero si usted pide lo que a usted le parece que no le conviene, que le va a perjudicar, que lo va a apartar de la iglesia, que lo va a apartar del Señor, puede pedir y no se lo da al Señor. ¿Por qué razón? Porque eso es pedir sin revelación, o sea, pedir sin tener claridad de lo que el Señor quiere darnos. Amén. Pedir revelación para orar, revelación para predicar. Para predicar, uno predica lo que el Señor le da. Uno puede predicar lo que uno le parece y saca un estudio, pero qué bueno es predicar y saber que realmente esa enseñanza la está necesitando el pueblo. Que cuando uno predique con revelación, la persona va a decir: ahora entiendo lo que el Señor dice, ahora comprendo lo que el Señor dice. Pero cuando la persona o el predicador o pastor predica lo que a él le parece que no le mandó Dios a predicar, la persona va a decir: muy bonita la enseñanza, ¿y qué fue? No me acuerdo. Porque parece, bueno, tal vez estaba distraído, ¿no? Puede ser esa. Pero parece que predica sin revelación de que el Señor quería que predicara eso. Revelación para aconsejar. Revelación para aconsejar significa: yo no le puedo aconsejar a alguien que haga lo que a mí me parece, porque a mí me funcionó, o porque a alguien le funcionó, o porque a un matrimonio le funcionó. Eso es un consejo de acuerdo a lo que a mí me parece. Eso no es consejo con revelación. Pero consejo con revelación es que el Espíritu Santo me muestra realmente cuál es la raíz y me muestra qué decirle. No decirle lo que a mí me parece, sino decirle lo que el Señor me pone para que le diga. Por esa razón es que a veces cuando yo estoy aconsejando, alguien me pide un consejo y yo a veces después me digo: Dios mío, pero ¿de dónde salió eso que yo le aconsejé a esa persona? Si en mí no estaba esa forma de ver la vida, o sea, de ver. ¿Por qué? Porque fue alguien que se dejó guiar por el Espíritu Santo y dio un consejo de acuerdo a lo que el Señor le mostró mientras él estaba hablando. Eso se llama revelación para aconsejar. Revelación para leer la Biblia. Ya lo que dije, no podemos decir: es que aquí la Biblia dice, y como aquí la Biblia dice, tiene que ser así. La Biblia dice para ese tiempo, la Biblia dice para ese hombre, la Biblia dice para esos hombres de ese tiempo. Pero para que Dios para que yo tomara ese pasaje, tiene que ser que el Señor me diga a mí lo mismo también. Pedro caminó sobre las aguas porque Jesús le dijo: ven. Pero yo no puedo decir, como la Biblia dice que hay que caminar sobre las aguas, pues yo voy a caminar sobre las aguas. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué se ahogó? No, porque él dijo que la Biblia dice, pero el Espíritu Santo no le dijo: vaya. Y revelación para evangelizar. O sea, revelación tiene que ver con dejarme guiar por el Espíritu Santo. No dejarme guiar solo por la Escritura sin el Espíritu. Espero que me hayan entendido y que no digan: el pastor dice que la Biblia no. No, la Biblia sí, pero con el Espíritu. Por eso es que primero vino la palabra y después está el Espíritu. Por esa razón es que usted, el símbolo de la iglesia que tenemos nosotros, creo que es el símbolo que se dice, ¿no? Símbolo es, ¿no? Sí, no sé si saben lo que me entienden o no entiendo. El símbolo de la Biblia con la palomita que está afuera, bueno, que estaba afuera porque ya se pintó y se cambió, que estaba en los sobres pero no están porque se acabaron. El símbolo de la renovación carismática, nacer de nuevo, fue el Señor el que fue metiéndome y llevándome, y hoy entiendo lo que el Señor hizo. ¿Por qué? Si ustedes miran, está la Biblia y está, es que no está ni por aquí tampoco, está la Biblia y está el Espíritu Santo sobre la Biblia. El que tenga un sobre marcado, ahí está. ¿Sí ve? El Espíritu Santo está sobre la Biblia, no está al lado de la Biblia. La Biblia no está encima de la paloma, que es el símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo o paloma está sobre la Biblia.
Eso significa que el Espíritu Santo siempre va a estar por encima de la palabra. Y no es que sea más, sino que el Espíritu Santo me va a llevar a la palabra. Amén. Revelación por el Espíritu. Amén. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo a la Escritura. Eso fue una predicación que di hace como 2 años. Revelación del Espíritu a la palabra. Que creo que ayer revisé la prédica para ver si era que iba a hablar algo similar y nada que ver, nada igual, es diferente. Los invito a que se levanten. Vamos a orar. Y vamos a pedir al Espíritu Santo. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé más revelación. Mire, hermanos, yo por lo menos estoy orando así. Yo no sé usted cómo va a orar. La oración es al Padre en el nombre de Jesús. Eso sí tiene que ser sin salirse de ahí. Pero yo estoy orando y diciendo, Señor, desde hace tiempo estoy haciendo esta oración, diciendo, Señor, no quiero copiarme de las oraciones de otros pastores. Porque mientras sea de acuerdo a la Biblia, está bien, tomémosla. Eso no es copiar, sino tomar el ejemplo que la Biblia dice. Pero yo le estoy pidiendo al Señor, Señor, dame una forma de orar como usted quiere que yo ore. No que voy a orar como aquel ora, sino muéstrame cómo orar, porque así como el Señor ha hecho con esta congregación, de ser diferentes, de ser restauradores, de ser reparadores, pues igual le estoy pidiendo, Señor, muéstrame cómo orar. Y no es orar diferente al Padre en el nombre de Jesús, sino cómo orar, orar, orar. En la medida que he estado en la televisión en las mañanas, he estado orando y orando y el Señor me ha llevado a una forma de orar y otra forma de orar, o sea, diferentes formas de orar por las personas. Debemos pedirle al Espíritu Santo, muéstrame cómo orar, muéstrame cómo predicar, muéstrame cómo aconsejar, muéstrame cómo hablar, o sea, muéstrame significa deme claridad. Por eso es revelación, revelación, claridad. Pidámosle al Señor que nos dé claridad. Mire, tener revelación para hacer negocios, tener revelación. Bueno, oremos mejor. Oremos y pidamos al Espíritu Santo que nos dé más claridad en la Biblia, más claridad. El domingo pasado les dije y vuelvo y les digo, me iba a venir a Ureña de San Cristóbal y me monté en una camioneta que venía para San Antonio porque supuestamente mi esposa estaba en San Antonio y ella dijo que iba para San Antonio en esta semana que pasó, hace como 2 semanas casi, y de repente comencé a sentir en mí cambiarme de camioneta para la Ureña y la llamé por teléfono, le dije, al fin, sí, ya voy saliendo para San Antonio. Entonces lo lógico es que me quede en la camioneta de San Antonio, pero corté, seguí otra vez inquieto, voy para la Ureña. Pero decía, pero ¿por qué otra vez esa inquietud de irme para la camioneta Ureña si ella va a estar en San Antonio? Dije, no, me voy para la Ureña y me cambié. Cuando ya venía llegando casi en Peracal, la llamo. ¿Qué pasó? No fui para San Antonio. Decía, Espíritu Santo, ya sé por qué.
Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy, el gran yo soy. Es el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna